Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Elin Borja de segundo diploma A y el día de hoy voy a presentar y evaluar una exploración matemática de convocatorias de la IB anteriores. Me basaré en los 5 criterios de evaluación. El título de la exploración matemática que voy a evaluar el día de hoy es Demostración de los primeros 3 dígitos de pi según el método de aproximación de Arquímedes. La presente exploración matemática se trata de demostrar los primeros 3 números decimales de pi mediante la utilización del método de aproximaciones de Arquímedes, ya que al definir la razón existente entre cualquier longitud circunferencial y de su diámetro, compone una constante que se la conoce como pi. El proyecto se llevará a cabo por el método clásico con polígonos inscritos a través de aproximaciones por defecto y exceso, donde se pretende hallar un valor a partir de un determinado número de cifras decimales que son menores o mayores respectivamente al valor que se pretende encontrar. La exploración matemática está realizada desde un punto lógico, ya que desde el principio de la misma podemos observar cómo toma el tema como elemento central de la investigación. Por otra parte, podemos ver que sí se está direccionando hacia el objetivo, el cual es hallar los 3 primeros dígitos de pi, según el método de aproximación de Arquímedes, usando el método de polígonos. Asimismo, la introducción y las conclusiones son sencillas de comprender, pues son concisas y claras. Es decir, en la introducción entabla los principales procedimientos y datos que se utilizarán con el objetivo de desarrollar la investigación, mientras que en las conclusiones se plantea todos los procesos realizados con los resultados a través de los mismos, como lo son el uso de inecuaciones, el uso del método de aproximación y el uso de los polígonos regulares. La descripción del objetivo se viene dando a partir de la introducción, ya que nos menciona cómo se lo va a llevar a cabo, es decir, a través del cálculo de aproximaciones sucesivas con un método geométrico, además de que se mostrará cómo Arquímedes emplea polígonos con una cantidad elevada de lados y también utilizará el método egipcio. Igualmente se realizará técnicas de proporcionalidad y raíces cuadradas. Por ende, el objetivo de esta exploración está planteado para poder contextualizar de qué se va a cabo la investigación y cómo logra demostrar que la afirmación que planteó anteriormente es verdadera. Por otra parte, podemos observar que la exploración matemática sí contiene gráficos que ilustran el método de aproximación de Arquímedes, haciendo uso de los elementos que se mencionan dentro de la introducción, el objetivo y en los resultados que se muestran en la conclusión. La exploración matemática nos presenta cálculos los cuales son necesarios para la demostración de la obtención de los 3 primeros dígitos de pi. Al principio de la misma no se repiten, pero luego tienden a seguir un patrón, ya que de esta manera se facilitó de mejor forma la obtención de estos valores y su demostración matemática. Asimismo, podemos visualizar que los gráficos no son repetitivos, puesto a que, como se mencionó al principio del proyecto, se va a aumentar el número de lados hasta poder completar las demostraciones especuladas. Es así como podemos ver que existe una evolución matemática, ya que empieza desde un polígono de 8 lados hasta completar un polígono de 96. Por tal motivo podemos decir que la exploración matemática sí está centrada en el problema planteado y está demostrando lo que su objetivo mencionaba. La exploración matemática está compuesta de gráficos pertinentes que se apegan al tema expuesto. Gracias a la exposición de estos gráficos podemos demostrar cómo se puede hallar los 3 primeros dígitos de pi, al aumentar el número de lados de cada polígono regular. Por otra parte, podemos ver que posee explicaciones sencillas, ya que al final de cada procedimiento podemos ver que el trabajo y el cálculo de cada dígito está explicado de manera concreta, clara y concisa. Por ejemplo, al encontrar el primer dígito, el cual es 3, se menciona que el uso de inecuaciones son útiles para realizar problemas de decisión, en donde hay más de una alternativa. De igual manera, al encontrar el segundo dígito, en este caso 3.1, nos menciona que al aumentar el número de lados, el número se aproximará a pi. Y finalmente, al encontrar el tercer dígito, en este caso 3.14, nos concluye que mientras más lados exista en un polígono, se obtendrá una mayor proximidad a pi. Se puede mencionar que en la exploración matemática sí existen definiciones de los métodos y de las variables que se utilizaron durante la investigación realizada, como por ejemplo el método egipcio, el método de aproximaciones, método de exhaustión, el hexágono circunscrito y el teorema de Tales. De la misma manera podemos ver que hay simbología correcta para el uso de cada fórmula, dando así como resultado un trabajo más claro y con más sentido de comprender.
La explicación en cada caso presente en la exploración matemática es lógica y coherente, puesto que se centra en el resultado obtenido en ese proceso y describe de qué manera se aplicará para el diagrama o polígono siguiente. Desde mi punto de vista quedó muy clara la explicación brindada y es fácil asimilar con los procedimientos numéricos. La introducción de este trabajo de investigación posee perspectivas históricas y globales, que en este caso sería la presentación del modelo de aproximaciones de Arquímedes y aspectos personales por los que se decidió realizar el mismo. Por ejemplo, se menciona que las soluciones matemáticas deben pasar por un proceso axiomático de la lógica para que se pueda considerar como un hecho verdadero, además de que los resultados no pueden ser considerados válidos hasta demostrarlos. Y de esta manera, al demostrar los números de pi, se consigue dar verdad al método de Euclides. Por otra parte, las perspectivas globales son la utilización del método egipcio, las aproximaciones de Arquímedes, la geometría de Euclides, entre otros. La exploración crea modelos matemáticos a partir de otros ya conocidos, como por ejemplo al momento de la utilización del método egipcio, el cual consiste en hallar un cuadrado con un área igual a la de un círculo dado, o la utilización del método de exhaustión, el cual manifiesta que el grado de precisión se incrementa a la par con el desarrollo del cálculo, o la utilización del teorema de Tales, donde ambos triángulos formados por el polígono circunscrito son semejantes entre sí, teniendo ángulos correspondientes. La exploración matemática nos da un enfoque más abierto del tema planteado, ya que con cada cálculo y razonamiento se puede ver la resolución de cada problemática, además que dentro de la misma podemos visualizar incógnitas que se busca una solución por medio de procesos numéricos y explicaciones de los mismos. Dentro de la exploración matemática podemos visualizar que discuten los resultados de una manera eficaz y demostrando que el método de aproximaciones de Arquímedes es un proceso geométrico que cumplió su función de hallar los 3 primeros dígitos de pi. También considera la importancia de los mismos referente al tema planteado, puesto que toma en consideración todos los pasos que realizó y mencionando que a través del uso de inecuaciones planteó las diversas fórmulas en los distintos polígonos regulares. Podemos observar que la exploración matemática tiene referencia de otros libros y de otros temas. Por ejemplo, la razón de las áreas de dos polígonos similares inscritos en círculos es la misma que existe entre los cuadrados de los diámetros de los círculos. Es parte del libro 11º de Elementos de Euclides. Los resultados que se obtuvieron dentro del trabajo de investigación están apegados a los objetivos que se plantearon anteriormente, puesto que se tienen en claro las demostraciones matemáticas, el uso de los cálculos y el uso del método que se tenía claro desde un principio. Las operaciones simples que se utilizaron dentro de la exploración matemática son el uso del teorema de Pitágoras, el uso del teorema de Tales y la ley de cosenos. Mientras que para realizar las operaciones complejas se hizo uso del método de exhaustión, el método egipcio y el método de aproximación de Arquímedes. Se puede observar en el trayecto de la investigación que se hace uso de referencias de libros y de contenidos vistos en clase, como el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, al igual que el uso de la fórmula para áreas de triángulos, la superficie de un círculo y el uso de términos ya conocidos. Se puede observar que cada cálculo fue revisado y comprobado, puesto que siempre se obtienen respuestas muy aproximadas y exactas, lo cual necesita de una revisión, y de cálculos que sean comprobados varias veces para poder llegar a demostrar que la respuesta es correcta. La aproximación matemática me pareció bastante interesante, puesto que trata un tema que anteriormente era desconocido para mí, que en este caso es la demostración de los 3 primeros dígitos de pi a través del método de aproximaciones de Arquímedes. Me pareció una investigación completa y bien ilustrada para darnos a entender de mejor manera cómo podemos aplicar distintas fórmulas y procedimientos con el objetivo de demostrar una verdad que ya se había implementado anteriormente por otras personas. Por tal motivo, la exploración analizada me gustó mucho y me pareció bastante interesante y bien realizada. Lo que me pareció más interesante de la exploración matemática evaluada fue cómo aplica el uso de polígonos regulares y aumenta el tamaño de sus lados con el objetivo de demostrar que mientras más grandes sean los lados de un polígono, más aproximados estaremos de encontrar los dígitos de pi. Además de que utiliza una matemática que es totalmente desconocida para mí y se enfoca en otras perspectivas como son el uso de teoremas, de raíces cuadradas y de formas geométricas como el triángulo, el círculo y los polígonos.